placer. Bienvenidos a todos a este webinario. Mi nombre es Rafael Vidal, llevo el Departamento de Seguridad y Gobierno TIC de Nunsis y os voy a presentar un webinario relativo a una situación muy candente a día de hoy, como es pues el plan de contingencias express que todo el mundo ha tenido que ejecutar, que no desarrollar, para el teletrabajo y, en realidad, dónde debería estar integrado dentro del plan de continuidad del negocio de una empresa. El plan de continuidad del negocio es algo que en general las empresas no se toman muy en serio, porque al final es como actuar ante supuestos problemas que voy a tener en el futuro, como no, pues las empresas, muchas organizaciones piensan que no les va a tocar. Y sin embargo, la importancia en estos tiempos yo creo que es manifiesta y que nadie duda de la utilidad del plan de contingencia. De hecho, ahora pues habrá una gran distinción entre las empresas que hayan tenido este escenario de teletrabajo contemplado en un plan de contingencias y, por lo tanto, habiendo previsto su implantación, o aquellas que lo han tenido que improvisar, que son la mayoría, lo cual no quita que aprovechemos ahora justamente para, desde el departamento de IT, aunque esto debería ser un plan liderado desde la dirección o incluso desde personas o recursos humanos o financiero, debería haber un impulso para desarrollar este plan de contingencias, porque la situación actual ante el coronavirus o ante una pandemia no es tan extraña en cuanto a las consecuencias que tiene. Es decir, un posible riesgo de que haya un incendio en la oficina o de que estemos al lado de una empresa química, la empresa química de al lado nos obligue a evacuar o desalojar la empresa durante unos días o semanas, o haya un riesgo de huelga o de indisponibilidad en general de las instalaciones por otros motivos, otra enfermedad o otra posible pandemia en el futuro, pues nos va a obligar a llevar este plan de contingencia otra vez en marcha, a ponerlo en marcha. Y, cómo no, pues hemos aprendido de este escenario y creo que es el momento ideal para ponerlo en marcha. Como decíamos, lo primero ha sido asegurar la continuidad del negocio y es de lo que vamos a hablar hoy. Hay tres variables que preocupan a las partes interesadas o stakeholders o inversores de las empresas. La primera es que la empresa sea capaz de ganar dinero. Seguramente eso se hace produciendo más, por lo tanto el incremento de la producción es en general la medida habitual para ganar más dinero. Otra cosa es reducir costes y eso, por desgracia, se suele poner en marcha cuando hay tiempos de crisis o en estos tiempos que se avecinan. Muchas empresas van a mirar a la reducción de costes con tal de seguir siendo viables y asegurando la continuidad. Y el tercer escenario, que es en el que vamos a trabajar, es disminuir los riesgos de la empresa. Eso es la resiliencia organizacional, que es la capacidad de una empresa de poder recuperarse de un golpe, ¿vale? De sobrevivir y de prosperar a pesar de un cambio inesperado. En este caso, si es posible, anticipándose y preparándose. Para eso está la elaboración de un plan de continuidad del negocio, de unos planes de contingencia. Vamos a ver las diferencias enseguida. Luego, la fase de responder efectivamente será cuando hay que poner en marcha el plan de contingencia y luego adaptarse a los cambios, pues aprender y efectivamente alimentar ese plan para futuro, para que si tiene que volver a producirse, pues lo hagamos de la mejor manera posible. En un tiempo récord sabemos que todos los departamentos, IT y los que no son IT, ¿vale?, han puesto en marcha un sinfín de mecanismos. Y no es solo tecnológico. Facturas, por ejemplo, han dejado de poder facturar en papel y han tenido que hacer factura online, muchas empresas. En riesgos laborales se ha tenido que revisar el puesto de trabajo, la manera de trabajar de todo el mundo y de todo el personal. Han tenido que habilitar pues dispensadores o de jabón o de alcohol, en fin, ha cambiado muchísimo para muchos departamentos, no solo para el tecnológico, que sí que estamos más involucrados quizá en los dispositivos corporativos, en facilitar la conexión a Internet, en facilitar aplicaciones de mensajería, de chat y videoconferencia, que quizás ha sido lo primero en poner en marcha, de permitir el acceso remoto a la red y a los sistemas de la organización. Quizás eso es lo que más impacto pensamos que ha tenido, pero en realidad todos los departamentos han realizado cambios y aquí no debe olvidársenos ninguno. Es cierto que el teletrabajo en España ha pasado de ser un 4%, solo en un 4% de los trabajos se podían desarrollar en remoto, y hemos pasado a ese 20% tras el coronavirus, ¿vale? Seguramente ha venido para quedarse y muchas empresas que ya han habilitado el teletrabajo van a poner medidas más flexibles para que sus trabajadores lo lleven a cabo y mantenerlo en el futuro. Además de instaros al catálogo de soluciones para teletrabajo y demás que tenemos desde Nunsis, el día de hoy vamos a centrarnos en los componentes principales para el plan de continuidad del negocio. En la base va a estar la infraestructura, es decir, para permitir este ejemplo que es el plan de continuidad del negocio en el caso de una pandemia en disponibilidad de las oficinas, cómo pasar de las oficinas a los hogares.
En segundo lugar, vamos a hablar de la operación, que es que efectivamente en el momento en que se produce el incidente entra en funcionamiento el departamento de operaciones poniendo en marcha de manera express el plan de contingencia de trabajador presencial a teletrabajador online y luego también tendrá que actuar mucho en la vuelta atrás del teletrabajador online a la vuelta al trabajo presencial. Y nos vamos a centrar hoy también mucho en la parte de la gestión. Es decir, la gestión, que no es el tiempo real, tiene que ver con la previsión para adelantarnos a los acontecimientos, por lo tanto, con elaborar un plan de continuidad del negocio ante los escenarios más plausibles de un posible impacto en el negocio de continuidad. Además de elaborar ese plan de continuidad del negocio y ver las directrices hoy, vamos a ver cómo coordinar los planes de contingencia de cada departamento, o si hay un plan de contingencia ante diferentes escenarios, vamos a verlo. Cómo coordinar los planes de recuperación ante desastres o PRDs o Disaster Recovery Plan, DRP. Cómo hacer un seguimiento de las instrucciones técnicas, que luego comentaremos qué es, y cómo desde la gestión obligar a testear periódicamente el plan para no encontrarnos con él de cara y con cualquier problema de poder llevarlo a la práctica. ¿Y qué personas intervienen en todo este plan de continuidad del negocio? Pues en principio interviene el coordinador del plan de continuidad del negocio global, que por suerte o por desgracia, como tantas cosas en la empresa, suele recaer en el departamento de IT. Si bien la continuidad del negocio es algo que debería preocupar, como os digo, a otros departamentos más centrados en el negocio, como es financiero, la dirección general o recursos humanos. Por supuesto, tendremos los responsables técnicos de cada uno de los planes de contingencia, que serán los responsables de que ese plan de contingencia, si sucede ese incidente, lo lleven a cabo de principio a fin. Y dentro de ese plan de contingencia o de los diferentes planes de contingencia, vamos a tener a responsables de cada una de las acciones, porque dentro de ese plan va a haber determinadas personas, diferentes actores, que van a tener que hacer cada una de las acciones. Por lo tanto, esto es un proyecto multidepartamental. ¿Vale? Vamos a centrarnos en la primera parte en cuanto al marco normativo para organizar bien un plan de continuidad del negocio. ¿Vale? En primer lugar, sobre todo utilizaremos pues, lo que ya existe en el mercado, que son las mejores prácticas. La ISO 22301 nos habla de un sistema de gestión para la continuidad del negocio. Si sabéis lo que es un sistema de gestión, al final es organizar la capacidad de la organización para continuar suministrando productos en un momento determinado ante un incidente disruptivo. Esa gestión de la continuidad tiene que ver con esa preparación que hemos dicho antes, ¿vale? Entrenamiento, elaboración de los planes, de las instrucciones concretas que hay que llevar a cabo en caso de indisponibilidad y todas las acciones de recuperación ante el desastre. Vamos a ver qué nos dice la norma. Dice, un sistema de gestión de continuidad del negocio, Business Continuity Management Systems, enfatiza la capacidad de entender las necesidades de la organización y, por lo tanto, desarrollar políticas y objetivos de continuidad de negocio. Saber qué es al negocio lo que más le puede afectar para ponernos en ese escenario. Luego, conocer los procesos, las habilidades y capacidades de la empresa y las estructuras para asegurar que podemos sobrevivir a un fallo. Monitorizar y revisar el funcionamiento de esos planes o de esos mecanismos que tenemos, ¿vale? Y aplicar el proceso de mejora continua basado en medidas que puede ser tanto que se haya producido un incidente y nos haya obligado a poner en marcha el plan, como medidas de entrenamiento o cambios sustanciales en la organización. Al final, los objetivos perseguidos en la continuidad del negocio van a ser salvaguardar el negocio, la imagen del cliente, los intereses de sus clientes o partes interesadas o stakeholders en inglés, identificar los puntos débiles de los sistemas de información, porque aquí hay un punto importante que siempre se nos plantea ante un plan de continuidad de negocio en la empresa es, ¿tengo que hacer un plan de continuidad ante el escenario actual? ¿O vale si ahora identifico una serie de riesgos, pongo en marcha una serie de medidas y entonces me planteo el plan de continuidad en el escenario futuro de dentro de unos meses? Pues como siempre la respuesta está en depende de qué es lo que quieras proteger. Si ahora mismo estás en riesgo de un impacto alto y no has puesto salvaguardas, tu plan de continuidad debe ser sobre el escenario actual. Si hoy tengo un incidente, una pandemia, ¿cómo actúo? Y otro es ahora el plan de continuidad después de este escenario de teletrabajo. Si ya estamos habilitados para el teletrabajo, seguramente el plan de continuidad del negocio ahora no va a ser tan extenso, sino que tendrá que ponerse en el escenario, en la piel de que ya hemos puesto una serie de medidas, ya hemos comprado una serie de licencias, ya hemos visto la capacidad de nuestros sistemas y nuestro plan de continuidad, en vez de ponerse en el escenario de hace un mes, probablemente tenga que ver con los riesgos que a día de hoy
y el impacto que va a tener un incidente se puedan producir en el futuro, que ya será con el escenario de las medidas nuevas implementadas. Por lo tanto, habrá que analizar comunicaciones, infraestructuras. La parte de la comunicación es vital. En todas las empresas habéis visto que el plan de comunicación de recursos humanos y hacia clientes es súper importante. Es decir, saber hacer a los clientes que estamos ahí, que seguimos en activo, que estamos o no produciendo o que hemos cambiado nuestro modelo de negocio es súper importante, pero también a nivel interno porque cada trabajador ahora está en casa. Ya no hay la comunicación dentro de la empresa y, por lo tanto, esas comunicaciones hay que mejorarlas. Nosotros, por ejemplo, en Nunsis tenemos la aplicación Hapidonia pues para comunicación interna y para mantenernos todos un poco de manera unida. Pero hay una infinidad de comunicaciones corporativas, como pueda ser a través de Office 365, Teams, etcétera, para poder realizar determinadas comunicaciones y hacia clientes con otras infraestructuras, tipo MailChimp, boletines o webinarios, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos hacia nuestros clientes. Por supuesto, hay que conocer la logística para restablecer los servicios, y no los servicios IT, sino los servicios financieros, recursos humanos, personas y talento, producción, instalaciones o cualquier otro departamento. Y luego, presentar alternativas viables tecnológicamente para los procesos críticos. Esto tiene que ver más con la parte de tecnología de necesito un CPD caliente por si mi CPD tiene algún incidente y deja de estar disponible. Necesito un CPD en frío, caliente. Necesito un CPD replicado en tiempo real, en la nube o en otra instalación. Esto dependerá de las alternativas de viabilidad tecnológica, depende como siempre de un análisis coste-beneficio. Si mi tiempo de indisponibilidad me puedo permitir es de 1 hora, probablemente necesite un CPD alternativo que pueda estar operativo en 1 hora. Si yo puedo operar manualmente durante 2 o 3 días, probablemente un CPD en frío o cold site me servirá para poder restablecer mis operaciones de una manera ordenada. En el caso del teletrabajo estamos viendo que en menos de 1 semana hemos tenido que poner en marcha los mecanismos, desde el aviso de que había que teletrabajar hasta que lo hemos puesto en marcha, y probablemente algunas operaciones hayan requerido 2 o 3 semanas de poner en marcha. Al final vamos a dar respuesta a 5 grandes preguntas en nuestro plan de continuidad. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué partes de la organización son críticas en los primeros momentos y cuál es el orden en que deben intervenir cada uno de los departamentos? ¿Quién? Es decir, qué personas son clave y qué van a movilizar. Y no son las mismas seguramente que puedan ser los directores de departamento. Hay personas que tenemos identificadas seguramente como con esa mayor capacidad de movilización, de disponibilidad, y seguramente sean las personas a las cuales podamos acudir ante un incidente para que nos respondan. No tienen por qué ser los mismos que en el día a día hacen las tareas. Son los que van a estar disponibles en cualquier momento cuando se pueda producir la incidencia. ¿Cuánta gente habrá en esas primeras horas, los primeros días y cómo se coordinará para que no haya una situación caótica? ¿Dónde? Pues hemos puesto un ejemplo. ¿A qué lugar tendremos que acudir para hacer todo el trabajo? Si las ubicaciones físicas, por ejemplo, están afectadas, como es el caso actual, no podemos ir a las oficinas, hay que estimar lugares alternativos donde poder desplegar el plan, en este caso los hogares. ¿Vale? ¿Qué pasa si no tengo a mi equipo habitual o no puede entrar en el CPD? Pues tendré que prever efectivamente en el CPD si necesito un CPD caliente, frío, remoto, en internet, en la nube o donde sea. La cuarta pregunta es ¿cómo? ¿Vale? Se trata de describir las acciones para mitigar la contingencia. ¿Cómo vamos a pasar del escenario actual, que estamos dando servicio al 100%, a un escenario de contingencia que probablemente estemos en un rendimiento del 50, 60, 70%, y cómo recuperarse para volver del 70, 80 al 100% de la actividad? Y, por supuesto, el cuándo. Las primeras preguntas que nos vamos a preguntar es, como siempre, no es lo mismo estar indisponible un día que 1 semana. Por lo tanto, ¿qué ventana de interrupción es tolerable y en cuánto tiempo vamos a poder volver a la normalidad? Eso es algo que estamos poniendo a prueba y para lo que incluso a día de hoy no tenemos respuesta para el escenario del actual coronavirus. Al final, esto es un ciclo habitual de un PDCA, un Plan do Check-Act, de un sistema de gestión, en el cual tendremos que tener las partes interesadas y saber qué piensan los dueños o los inversores de cuáles son los impactos más importantes en el negocio, cuáles son los requisitos de continuidad del negocio para poder satisfacer esos requisitos de las partes interesadas, y a partir de ahí ya ponemos en marcha un sistema que se alimenta y que, como cualquier otro sistema de gestión, está vivo y evoluciona con el tiempo. ¿Vale? Al final, una gestión de continuidad del negocio implica, esto está sacado también de la norma,
en castellano, tener claro qué productos y servicios son esenciales para la organización y por lo tanto hay que ofrecerlos sí o sí, cuáles se pueden dejar sin ofrecer durante tiempos de crisis o ante un incidente, conocer en qué prioridad y en qué orden hay que reanudar las actividades. Esto es muy típico, por ejemplo, cuando se pone un CPD en marcha. Hay que saber en qué orden hay que poner en marcha y eso hay que tenerlo escrito. Pues primero tengo que poner en marcha el firewall, si por ejemplo me hace de DHCP, luego pondré en marcha el controlador de dominio, luego los servidores de ficheros, seguiré con las aplicaciones críticas que requieren del controlador de dominio y finalmente iré poniendo en marcha los sistemas menos críticos, ¿vale? O las aplicaciones o servidores de aplicaciones. Y luego los puestos de usuario, por ejemplo, y eso puede estar medido en el tiempo para saber en qué orden tenemos que reiniciar actividades en un CPD remoto o en nuestro CPD. Si además tenemos que recuperar copias de seguridad, probablemente parar la actividad y recuperar las copias de seguridad será lo primero ante un incidente, por ejemplo, de ransomware, ¿vale? Es un escenario de contingencia que se ha dado mucho en los años pasados, el ransomware. Por supuesto, hay que tener un conocimiento de las amenazas reales contra nuestras actividades. Hoy en día no iniciamos un plan de continuidad del negocio sin estimar al menos 4 escenarios. El primero, secuestro de los datos, sea ransomware, es decir, destrucción de la información, que nos obligará a tener una estrategia determinada en virtud de los datos que nos hayan secuestrado. ¿Vale? Si ponen en riesgo la continuidad de la empresa, tendremos que tener un plan para volver a poner todo en marcha, incluso contemplar escenarios de recuperación de copias, de instalar todo desde cero o incluso de recuperar algunos sistemas de los secuestradores, ¿vale? Los sistemas más críticos para poner en marcha enseguida los más críticos. El segundo escenario que hay que tener en cuenta en estos tiempos, sin duda, es la indisponibilidad de Internet. Quizá esto deja de tener tanta relevancia en cuanto a que a día de hoy tenemos muchos mecanismos para asegurar que siempre hay Internet, pero dependiendo del negocio es posible que si la salida de Internet o nuestro operador principal falla, tengamos que tener un mecanismo B para poder seguir operando, ya que dependemos mucho del acceso a Internet. Por ejemplo, conexiones 3G, conexiones por un operador alternativo, etcétera, son escenarios habituales. El tercer escenario es ante un fallo de la luz, es decir, ante un fallo eléctrico es posible que en la oficina se pueda dejar de operar, que tengamos un grupo electrógeno para los sistemas críticos, pero en general los trabajadores no puedan trabajar. Si tenemos portátiles, ese escenario se puede alargar un par de horas o 3 hasta que vuelva la luz, o si tenemos torres, por ejemplo, pues probablemente tengamos que mandar a los trabajadores a casa y tengamos que poner en marcha medidas de teletrabajo. Y el cuarto escenario, por supuesto, es ante una disponibilidad de la oficina, que puede producirse por una pandemia, por un fuego, por un accidente, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay que tener conocimiento de las amenazas más importantes y saber qué sistemas dependen de ellos para reanudarlas, sabiendo el impacto de no reanudarlas. Tener probados, ¿vale? Sitios, personas, actividades, órdenes de comandos, ¿vale? Para esas actividades, cuando se produzca la contingencia y para recuperarse el incidente. Y eso revisarlo y actualizarlo de manera rutinaria para que eso sea eficaz en el momento en que haya que ponerlo en marcha. La continuidad del negocio puede ser eficaz tanto en incidentes disruptivos, por ejemplo, una explosión que no está prevista, como graduales, por ejemplo, una pandemia gripal. Vamos a ver los dos ejemplos enseguida. Vamos a hacer una distinción también de términos. El plan de continuidad del negocio es algo que afecta a negocio. Y normalmente en las conversaciones con los departamentos de IT no hablamos de plan de continuidad del negocio porque excede quizá la funcionalidad o el funcionamiento de un departamento de IT, sino que se pide más un plan de continuidad del servicio o del departamento de IT. Nos piden mucho más el plan de continuidad del negocio para el CPD, para cuando hay un problema informático. Pero hay que ser conscientes y de hacerle notar a la dirección de que un plan de continuidad debe enfocar a toda la empresa porque si no, el departamento IT en el día N+1 estará funcionando, pero financiero, recursos humanos, producción, la fábrica es posible que no esté funcionando. Por lo tanto, el plan de continuidad del negocio tiene un alcance muy superior, abarca muchos departamentos, aunque lo lidere el responsable del plan de continuidad que pueda ser del departamento de IT. El plan de continuidad del servicio, sin embargo, será para un servicio concreto, como por ejemplo el servicio de IT que proporciona el departamento de IT al resto de la empresa. Y luego vamos a tener los nombres siguientes, que en realidad es a lo que la gente le llama plan de continuidad del negocio. Son los planes de contingencia. Los planes de contingencia, mucha gente
los considera plan de continuidad del negocio y, de hecho, en muchas transparencias se confunden. Un plan de contingencia es para un escenario, es decir, ¿vamos a tener un plan de continuidad del negocio para teletrabajo? No, sería un plan de contingencia. Normalmente se le va a llamar plan de continuidad del negocio para el teletrabajo, pero tenemos que ser conscientes de que al final es un plan de contingencia que ya tiene todos los elementos que hemos hablado antes de personas, acciones, eventos que lo disparan, orden, time slot, etcétera. Eso es un plan de contingencia y una empresa deberá tener al menos los 4 que os he comentado antes. Vuelvo a repasarlos. Caída de la luz, caída de Internet, secuestro de datos o ransomware o cifrado de datos y caso de indisponibilidad de la oficina, sea por pandemia o por cualquier otro accidente, ¿vale? Y el plan de recuperación ante desastre es la segunda parte o derivada del plan de contingencia. Cada plan de contingencia nos va a ir acompañado de un plan de recuperación ante desastre para volver a la operativa normal lo antes posible, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, un time slot en el tiempo, una evolución temporal de qué sucedería en caso de un incidente, que aquí lo tenemos en la flechita. Sucede un incidente para una interrupción imprevista del negocio, ¿vale? Si tenemos un plan ante ese escenario, ¿vale? Vamos a ver que podemos dar con mínimos servicios hasta la mitad, desciende más o menos hasta la mitad, ¿vale? El servicio desde el minuto 0, se puede seguir prestando parte del servicio. En ese momento, durante ese tiempo de time slot, estamos mitigando y respondiendo a cualquier incidente. Es posible que nos recuperemos inmediatamente el incidente, por ejemplo, una caída de luz, puede tener una recuperación inmediata y entonces no ponemos en marcha ningún plan de contingencia, o en el momento en que hemos evaluado ese incidente y vemos que va a ser de media o de larga duración, si podemos tener una estimación de cuánto va a durar, poner en marcha un plan de contingencia u otro, ¿vale? Si tenemos un plan de continuidad del negocio y hemos contemplado ese escenario de contingencia, ese posible incidente, enseguida vamos a ir recuperando el servicio de una manera normal, ¿vale? Para ofrecerlo con unos mínimos, reanudar las actividades a una manera aceptable rápidamente y poquito a poco ir recuperando todos los servicios hasta el punto inicial, ¿vale? Al mismo tiempo vamos a tener unos tiempos que son mucho peores si no tenemos contemplado esa continuidad del negocio. Vemos que el incidente, si no hay continuidad del negocio, dejamos de dar servicio prácticamente a bajo nivel, por aquí, y en la parte de abajo estamos en esa curva, vamos a tardar más en empezar de una manera caótica a dar servicio y vamos a tardar mucho más en recuperarnos, ¿vale? El servicio va a ser mucho peor. ¿Qué es posible? Que superemos la ventana máxima que podemos estar sin dar servicio y que podría provocar problemas graves de continuidad de la empresa o de imagen que no se puedan recuperar. Por lo tanto, ya empezamos a ver algunos tiempos que luego comentaremos, ¿vale? Vamos a ver si el incidente es predecible o es una interrupción gradual. Por ejemplo, la situación de una pandemia, de un coronavirus, nos ha obligado a empezar escaladamente a dar menos servicio. Nos ha dado un mínimo tiempo de reacción, no mucho. En general, la mayor parte de las empresas, el incidente les ha pillado que, como vemos con el círculo rojo, ¿vale? Si no ha habido un aviso, el incidente nos le ha pillado y ha tenido prácticamente la misma respuesta que en el escenario anterior. Ha dejado de dar servicio, ha estado mucho tiempo sin dar servicio y de manera caótica se ha ido recuperando. Si sí que tenemos un aviso de que viene una pandemia, de que hay una huelga programada, de que puede haber problemas con el operador que va a hacer una intervención y nos podemos quedar sin internet o cualquier tema, ¿vale? Podemos prever efectivamente una primera respuesta controlada con un primer escalón, ¿vale? Que podemos ofrecer el servicio con garantías y luego sí que cuando se produzca el incidente o la huelga o el problema o la pandemia, vamos a bajar un poquito, pero nos vamos a recuperar de momento enseguida, ¿vale? Por lo tanto, estas ventanas son muy importantes. Como decíamos, esto es una foto típica de un plan de un sistema de gestión de continuidad del negocio. Tenemos que tener en cuenta que las partes interesadas pueden ser el gobierno, pueden ser ciudadanos, pueden ser los inversores, distribuidores, clientes. Al final, a todos ellos, de alguna manera, les estamos prestando un servicio y lo más importante en origen es que con la alta dirección sepamos cuáles son los objetivos y los objetivos de continuidad del negocio y las políticas de la empresa. Luego, los que preparan y gestionan la continuidad del negocio, que son esas personas de las que hemos hablado, van a ser las que preparan ese plan, las que lo mantengan pueden ser esas u otras personas, ¿vale? Y luego están los propietarios de cada uno de los procedimientos de continuidad del negocio. Estas son las figuras que hemos comentado antes. Y luego, para un incidente en concreto, vamos a tener portavoces, equipos de respuesta específicos, ¿vale? Incluso subcontratas o terceros.
¿vale? Y al final vamos a dar servicio pues, a todos los que están aquí alrededor. El personal, esta parte, aunque es teórica, es importante tenerla clara, luego vamos a pasar a la parte práctica, ¿vale? Al final es importante que tengamos en cuenta qué personas gestionan incidentes, las comunicaciones que se van a producir dentro de la empresa y fuera de la empresa, asegurar siempre o tener la seguridad y el bienestar del personal. Si hay que intervenir, policía, salvamento, bomberos, etcétera, pues tenerlos en cuenta siempre en los datos de contacto, reanudar actividades y todo el personal debe tener claramente identificadas sus funciones. Luego veremos un ejemplo, ¿vale? Al final, esa respuesta y evaluación del incidente nos va a llevar a poner en marcha un plan de continuidad u otro, ¿vale? Disponer de lugares alternativos, tendremos que tener dirección de evacuación y refugio in situ, incluyendo cómo se va a proponer incluso el recuento de los empleados. Son detalles que a día de hoy nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que sí que son necesarios para un escenario de continuidad, ¿vale? Y luego, aspectos importantes que se destacan en amarillo de un sistema de gestión son, hay que tener clara la política de continuidad del negocio. Hay negocios que dirán, mira, ante una situación así paro 15 días, como ha obligado el gobierno a parar determinadas cosas, y los que son suministros esenciales, la continuidad es, tengo que seguir operando 24/7. Los objetivos de la continuidad del negocio pueden ser dar el servicio con unos mínimos o dar el servicio con los máximos siempre. Esto tendrá un coste u otro, por supuesto. Pero siempre hay que hacerlo valorando previamente el riesgo y el impacto que puede tener un incidente. Un análisis de impacto que vamos a ver por encima cómo se hace. La estrategia para abordar esa continuidad del negocio, ¿vale?, incluyendo diferentes opciones o estrategias consideradas, y cómo vamos a proceder con el procedimiento de continuidad, gestión del incidente y recuperación, los informes de las pruebas. Un breve coletazo de otras normativas. La ISO 31000 es una norma que no nos habla de continuidad del negocio, nos habla de cómo hacer ese análisis de impacto necesario para la continuidad del negocio, ¿vale? Análisis de impacto o gestión de riesgos y análisis de impacto. Y luego hay otra normativa nacional que nos habla de seguridad y resiliencia. Como veis en la parte de continuidad del negocio, las normas tienen ya el nombre de resiliencia incorporado, ¿vale? Cómo mantener la resiliencia de la organización, es decir, la recuperación rápida ante un incidente, cómo gestionar situaciones de emergencia o cómo gestionar la resiliencia de la comunidad. ¿Vale? Y aquí una transposición española de una norma que es protección y seguridad de los ciudadanos. ¿Vale? En estas normas nos hemos basado para que veáis un poco cómo se organiza. El alcance es lo primero que tenemos que estimar, como hemos dicho antes. Podemos hacer un plan de continuidad del negocio para toda la organización. Entonces nos vamos a tener que entrevistar con cada departamento para ver cuáles son los posibles riesgos de un impacto de un incidente en operaciones, en financiero, por ejemplo, la quiebra de nuestro proveedor principal o perder a nuestro mejor cliente, si somos de un único cliente, sobre todo, si proveemos a un cliente principal. Riesgos de prestigio, es decir, qué incidentes en un entorno sanitario, por ejemplo, la fuga de datos puede ponernos en un riesgo de prestigio, puede ser de los más importantes. O riesgos de operación del día a día de una fábrica, que haya una rotura de stock, etcétera. Esos riesgos es lo primero que tenemos que tener claro porque nos van a llevar a unos planes de continuidad u otros. Por lo tanto, van a afectar a unos departamentos. Normalmente solemos irnos al departamento de IT y la respuesta ante un incidente, pero hay que preguntar a financiero, a recursos humanos y a cada departamento por esos riesgos y contemplar esos escenarios. Y, por supuesto, la respuesta de IT, riesgos de la infraestructura IT, que quizás sea el primer alcance el que suele hacer el equipo de informática, porque está más habituado a esta nomenclatura y es más difícil escalarlo. Pero sí que es importante ir escalando hacia la dirección hasta que abarque a toda la organización. Como os digo, las fases, y esto tiene que quedar claro, es que lo primero para gestionar la continuidad es determinar las vulnerabilidades y el impacto, esos riesgos, especificar qué requisitos de continuidad tiene cada departamento, es decir, las ventanas o los tiempos que puede estar no disponible, construir el plan de continuidad y probarlo y mantenerlo con el tiempo. Las tareas, por lo tanto, habituales de un proyecto de plan de continuidad del negocio tiene que ver con arrancar el proyecto y definir el alcance, toda la organización, algunos departamentos, el departamento de IT, hacer ese análisis de impacto en base a entrevistas y en base a comparación de criterios, evaluar esos riesgos, ¿vale? Y por lo tanto saber qué impacto podría tener el negocio cada incidente. Estrategias de respaldo sería lo siguiente, saber si la organización por los tiempos de indisponibilidad va a orientarse a una estrategia de respaldo de necesito tener ya pactada una ubicación diferente, por ejemplo, oficinas. En un puerto, imaginaros que hay un problema
con un acceso al puerto, con el acceso al propio puerto o con un descarrilamiento de un tren o que ha volcado un camión y las oficinas no están disponibles. Pues a lo mejor me tengo que ir o bien a trabajar desde casa o bien a trabajar en otra oficina de un proveedor, de una naviera, de lo que sea, y eso puede estar dentro de nuestra estrategia de respaldo. Luego, elaborar los planes de continuidad o planes de contingencia. Como os digo, los vamos a llamar indistintamente, aunque sabemos que estamos hablando de planes concretos, ¿vale? Para escenarios concretos. Por lo menos los 4 escenarios que os he dicho. Luego, probar, formación y cierre. Vamos a ver un ejemplo de un plan de continuidad del negocio, las diferentes fases. Como os he dicho, hay uno que es el enfoque general, antes de irnos a planes de continuidad de negocio concretos, que tienen que ver con los procesos de negocio. Si preguntamos a cada departamento cuáles son los riesgos o el impacto que puede tener, por ejemplo, una pandemia, en compras nos pueden hablar de que tenemos pérdidas de 60.000 euros en ventas, ¿vale? Y puede afectar al departamento de compras y que como máximo podemos estar 48 horas sin dar servicio. En marketing nos pueden hablar del daño a la imagen de marca y que empezaría a afectar a partir de una semana el daño de marca. En logística nos podrían hablar de que no suministrar los productos a nuestros clientes podría tener un coste en retraso superior a 10.000 euros si tardamos más de 24 horas. Y en producción nos podrían decir que la producción de nuestra materia prima en producto final, que una parada de 2 días, o sea, que 24 horas sería lo máximo que podrían parar antes de que hubiese una afectación importante, un impacto grande en el negocio. Esto sería, pues bueno, en base a entrevistas, estimar qué impacto podrían tener algunos incidentes. ¿Y qué pasa? Que esto nos va a decir cuál de nuestros componentes en IT y no IT, sino por ejemplo el banco o cualquier otro activo, es necesario tener disponible. Por ejemplo, en el portal, si vendemos vía web, un incidente como es la pérdida de 60.000 euros en ventas, ¿vale? Nos lo podría provocar, ¿vale? Un escenario de 24 horas, de 48 horas que hemos dicho, que es el máximo tiempo de indisponibilidad, y deberíamos recuperar todo el historial de lo que haya podido pasar de las últimas 24 horas. Es decir, como máximo 24 horas podemos haber perdido la trazabilidad de las ventas. Si perdemos más de 24 horas, hay un riesgo para el negocio. Eso significa que mis copias de seguridad tendrán que hacerse cada 24 horas como máximo para que en el caso de que haya un problema y pierda los datos, recupere todas las compras hasta las últimas 24 horas, en el peor de los casos, ¿vale? Ese es el RTO. Ahora vamos a hablar de los tiempos de RTO y RPO que están aquí abajo explicados, ¿vale? El RTO son 2 tiempos principales que tenemos que tener en cuenta porque nos marcan la estrategia del plan de continuidad del negocio. El RTO es el Recovery Time Objective o tiempo objetivo de recuperación. Es el tiempo máximo para que pueda recuperar mi servicio, de forma que durante ese tiempo el servicio lo pueda prestar en unas condiciones mínimas, pero no me impacte gravemente en el negocio. Hablaríamos, por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus, que en el tiempo objeto de recuperación, si consideramos que el tiempo de contingencia son todas estas semanas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los mínimos servicios, ¿vale? Tienen que permitir al negocio sobrevivir y que el RTO o el tiempo objetivo de recuperación debería ser de 1 mes, mes y medio para volver a la situación en la que estábamos, para volver a nuestra situación del punto cero, dar el servicio como lo prestábamos antes de la pandemia. Y el objetivo de recuperación el punto objetivo de recuperación es la cantidad de información que se considera aceptable perder y que por lo tanto puedo reconstruir o manualmente o de alguna manera puedo tener el riesgo de perder ese negocio, ¿vale? En caso de caída del servicio. Tiene que ver mucho con la estrategia del almacenamiento de copias de seguridad. Por ejemplo, en la tienda online, si yo soy capaz de recuperarme de las compras de las últimas 24 horas, las puedo reconstruir manualmente, ¿vale? Pues yo puedo permitirme hacer las copias de seguridad una vez al día. Ese sería el RPO. En cambio, en otro servicio, por ejemplo, de un operador de Internet o de un operador de Internet que tenga los datos de altas, de bajas, de lo que haya pasado con unos clientes, probablemente ese tiempo de recuperación sea de 1 hora, de media hora o de 2 horas. Por lo tanto, tengo que tener siempre en caliente estructuras que me permitan no perder información y seguir dando el servicio. Esto hay que evaluarlo para cada escenario. Una vez hemos hecho la primera, que es una planificación del alcance y hablar con los departamentos para ver cuáles son los impactos más importantes y cómo afectaría al negocio, ¿vale? Hay que identificar de qué infraestructura depende el negocio, ¿vale? La infraestructura crítica para poder dar el servicio, los activos críticos,
las dependencias entre los activos, valoración de las dimensiones, en disponibilidad, en integridad y confidencialidad, ¿vale? Y de las amenazas a las que están expuestos. Como hemos dicho, no es lo mismo un riesgo en un ransomware de destrucción de la información que afectaría a la integridad y posiblemente a la confidencialidad si me han secuestrado los datos y es una empresa del ámbito sanitario, ¿vale? Que, por ejemplo, la indisponibilidad de un servidor, ¿vale? Que puede ser mucho más crítico en una tienda online, ¿vale? Esa evaluación de los riesgos se hace siguiendo Magritte, por ejemplo, en el caso de organizaciones españolas de administraciones públicas, o se puede hacer en base a escenarios de riesgo, ¿vale? Lo más importante aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de plan de impacto en el negocio, que es el BIA, Business Impact Analysis, un plan de impacto en el negocio, sería que si a partir de esos activos los he valorado y sé cuán importantes son para mi negocio cada uno de los activos, y he determinado algunas vulnerabilidades y he identificado amenazas y las he valorado, voy a poder saber el impacto acumulado de un incidente de seguridad. Si esa amenaza se produce, mi impacto en mi organización es este y al negocio le afecta de una manera repercutida. Por ejemplo, esto es un ejemplo con nuestra herramienta G-Consulting, es nuestra herramienta para análisis de riesgos, ¿vale? De producción propia, la que utilizamos desde Nunsis. Si he identificado como activo crítico las oficinas de Valencia, ¿vale? Y yo he identificado que hay una amenaza posible, que es que haya un problema por fuego, por daños de agua o desastres naturales. Este problema me obliga al escenario de un escenario muy parecido, que si hay indisponibilidad del personal. Si el personal no puede o no está disponible la ubicación o parte del personal no está disponible para hacer el servicio, ¿vale? Tenga que poner en marcha un plan de contingencia determinado. Entonces, yo identificando estos riesgos, ¿vale? Y para eso tenemos, como os digo, herramientas que lo automatizan siguiendo una metodología estándar. Puedo tener, por ejemplo, la evaluación por riesgo o por escenarios. La otra manera de abarcarlo es por escenarios. Vale, creo que los escenarios de negocio que me han dicho que son principales es una posible caída de Internet, una imposibilidad de acceso a las instalaciones, por ejemplo, no se puede acceder a las instalaciones, ¿vale? La caída de las zonas de trabajo, puestos informáticos, ¿vale? O puede ser la caída de la conexión a Internet o el suministro eléctrico. Esto sería por escenarios. Y luego, lo que decíamos de los tiempos. Hay que evaluar cuánto tiempo y qué impacto tiene según el tiempo. Es decir, conforme más tiempo pasa sin tener el servicio online o operativo, mayor pérdida económica, mayor riesgo de incumplimiento legal, mayor daños en la imagen, menor calidad voy a ofrecer, mayor pérdida de productividad y al final mayor daño económico voy a tener. Entonces, se puede hacer mediante una tabla, es decir, vamos a definir en realidad lo máximo tolerable para la empresa en virtud de si está disponible un minuto, unas horas o unos días, ¿vale? Cuál es el daño que hay, o sea, el impacto de ese incidente, pero también hay herramientas como Pilar, ¿vale? Que nos lo pueden ofrecer, ¿vale? Que este es el interfaz típico de Pilar. El Pilar es la herramienta del Centro Criptológico Nacional para análisis de riesgos y evaluación de impacto o elaboración de vías en administraciones públicas, también está disponible para la empresa privada y es una herramienta en la cual efectivamente si pongo los activos, que en este caso es un ayuntamiento y pone ejemplo de activos, activos esenciales, expedientes en curso, tramitación presencial o tramitación remota, pero luego tenemos otros activos, como os decía, de los que dependen estos anteriores, servicios internos, instalaciones, servicios. Pues, por ejemplo, un problema de disponibilidad en las instalaciones o un problema de disponibilidad en la tramitación presencial porque la gente no puede dar servicio presencialmente en un ayuntamiento, va a tener un impacto medio si hay 30 minutos de indisponibilidad, medio alto si hay un día de indisponibilidad y muy alto si hay más de 7 días en que no puedo tramitar presencialmente expedientes. ¿Lo veis? En la escala temporal, el impacto es muy alto a partir de una semana. Es medio alto a partir de un día, ¿vale? Y es medio bajo por menos de un día. Y prácticamente 10 minutos en media hora no tiene impacto, ¿vale? Esto sería un ejemplo de esa evaluación del impacto. Primera fase del plan de continuidad de negocio. ¿Qué pasa una vez evaluados los impactos? Que si sé que los activos principales y las amenazas principales son estas, yo voy a tener que decidir qué planes de contingencia pongo en marcha. Es decir, cuáles voy a elaborar. En este caso, imaginaos que de estos activos me han salido esto como las principales amenazas que tienen mayor impacto y he decidido poner en marcha un plan de continuidad del CPD, es decir, si tengo un problema con el CPD o el router de comunicaciones me falla o hay un corte del suministro eléctrico, voy a poner en marcha el plan de continuidad para el segundo CPD. Si hay una corrupción de los datos por un ransomware o por una corrupción de un aplicativo, voy a poner en marcha un plan de contingencia que es el plan de continuidad
backup de datos para recuperar los datos. Y si hay un problema con la oficina, donde están los operadores, sabotaje, huelga, indisponibilidad del personal, un contagio, una pandemia, o que las oficinas principales hayan un problema de fuego, de desastre natural, voy a poner en marcha un plan de contingencia, que es el plan de continuidad de teletrabajo, ¿vale? 3 posibles planes de contingencia. Vale, vamos a lo que es el quid de la cuestión, que es un plan de contingencia y cómo lo vamos a orientar. El siguiente plan, como os decía, el propio desarrollo del plan de continuidad del negocio implica desarrollar planes de contingencia. 3 fases. La fase de emergencia es cómo reaccionamos inmediatamente, evaluación de daños y activación del plan. La fase de recuperación es poquito a poco ir recuperando y luego restauración es volver al funcionamiento normal. Vamos a poner los ejemplos. ¿Qué tiene que tener un plan de contingencias? Y ahora vamos con los ejemplos más reales. Tiene que establecer quién es el responsable de cada proceso de contingencia y recuperación. Por ejemplo, de un plan de gestión de crisis inicialmente, y ese plan de gestión de crisis cuando lo ejecuto, tengo a alguien responsable de comunicar, a alguien responsable de recuperar las instalaciones y a alguien responsable de recuperar la tecnología y luego vuelta a la normalidad. Esto es un flujograma, ¿vale? Definir pues todos los procedimientos y aquí vamos a ver el plan de gestión de crisis. Bueno, esto, la nomenclatura, como os digo, va variando un poco. Lo más importante dentro de un plan de continuidad es que vamos a tener un orden temporal de personas que van a ejecutar determinadas acciones, el plan de gestión de la crisis, y luego vamos a tener una recuperación de las actividades normales, procedimientos de recuperación, que sería un plan logístico, de tecnología y de comunicación. Y fuera del alcance es muy importante está el desarrollo de cada instrucción técnica que tiene que hacer cada uno. Es decir, yo en el plan de contingencia puedo llegar a un nivel de detalle como, por ejemplo, hay que poner en marcha el CPDB, el proveedor es fulanito, datos de contacto y determinadas acciones en el time slot, en el tiempo. Pero la orden concreta para recuperar de un backup, si tengo que ejecutar esta orden u otro, que depende mucho de la tecnología, son instrucciones técnicas y esas ya las tienes que elaborar el propietario de esa tecnología. Es decir, el responsable de copias de seguridad, que sabe cómo lo ha programado, tendrá que escribir la instrucción técnica para, cuando llegue el momento, recuperar la copia de seguridad de esa copia en concreto, ¿vale? O, por ejemplo, en el plan de comunicación vamos a decir, en el plan de contingencia vamos a decir, hay que comunicar a los empleados y podemos tener un borrador de cómo comunicar a los empleados que tienen que teletrabajar y a los clientes que seguimos dando servicio. Pero es posible que el mecanismo, es decir, si tengo que utilizar MailChimp o lo tengo que hacer desde un correo corporativo o cómo tengo que hacerle seguimiento, eso venga en una instrucción técnica, ¿vale? Por lo tanto, el plan de contingencia es un poquito más general, habla de las acciones generales y las concretas pueden ir en instrucciones que solo importan o le interesan a la persona que lo tiene que ejecutar. Vamos a dar un ejemplo. Una plantilla de plan de contingencia sería algo como esto. Duración estimada del plan de contingencia. Por ejemplo, para teletrabajo, pues pongamos que es una semana para ponerlo en marcha. Coordinador del plan, por ejemplo, el responsable de IT o el responsable de producción. Inicio del plan, evento, comunicación de una pandemia, accidente o posible desastre natural en la oficina y la persona que debe de iniciarlo es el responsable de este plan, que hemos dicho que es el de antes, ¿vale? Condiciones necesarias, como os he dicho, pueden haber varias, contagio, pandemia o problemas en la oficina. Recursos necesarios, internos y materiales. Los recursos internos, los departamentos que están involucrados, y en materiales, por ejemplo, proveedor de IT, que me dé portátiles y me ofrezca materiales, ¿vale? El proveedor del firewall, que me tenga que dar VPNs, etcétera. Y el procedimiento de activación del plan va a tener una serie de acciones, responsables e instrucciones técnicas que ya serán más detalladas en un documento específico. Yo, digamos, o vosotros como responsables de poner en marcha un plan de contingencia, normalmente llegáis a este nivel de detalle, pero no más. Un ejemplo sería un flujograma como este. Activar el plan significa trasladar el lugar de respaldo en 8 horas, ¿vale? Trasladarse al lugar de respaldo, recoger soportes de backup 8 horas, reinstalar el sistema operativo, reinstalación de las bases de datos, reinstalación de la aplicación y luego reinstalación de los PCs, como decíamos antes, ¿vale? Esto es el intervalo temporal y el flujo de acciones que hay que hacer, la secuencia, para iniciar el plan de recuperación, ¿vale? Probablemente el plan de... aquí vemos otro ejemplo, ¿vale? En el cual este plan de contingencia se ve más detallado aquí con un nivel 2, que es localizar teléfonos, comité de crisis, ¿vale? Reunión del comité de crisis, valorar los daños, decidir activar el plan de recuperación, que es el de arriba,
¿vale? Comunicar la ejecución del plan, esto vendría a un más alto nivel y el bajo nivel que podría venir en una instrucción técnica sería este de aquí, ¿vale? Cómo reinstalar cada uno de los aplicativos, ¿vale? Como os decía, en el equipo de restauración también va a haber una serie de condiciones para desactivar el plan, por ejemplo, cuándo puedo volver a la operativa normal, pues cuando se haya pasado el estado de alarma, ¿vale? O el estado nacional y también podamos volver a las oficinas con unas mínimas medidas de higiene garantizadas. Y las acciones serán estas que pone aquí abajo con el responsable. Esto sería un esbozo, una plantilla del plan. Y luego, ¿qué pruebas necesitamos para hacer al plan? Pues acciones que tenemos que probar, por ejemplo, comprobar los teléfonos de las personas, comprobar el centro de respaldo y hacer una prueba de puesta en marcha controlada, hacer un apagado controlado de algunos sistemas críticos, ¿vale? Habrá algunos entrenamientos requeridos para personas y para materiales. Es decir, la caída, por ejemplo, para ver si se pone en marcha el grupo electrógeno o no, será un mantenimiento requerido del material. Y el entrenamiento requerido puede ser, por ejemplo, para un escenario de pandemia, para ver si las personas están capacitadas para lo que tienen que llevar a cabo en caso de evacuación, en caso de un incendio, etcétera. Esto en PRL lo llevan a rajatabla. Vamos a ver el ejemplo de plan de contingencia para teletrabajo, ¿vale? Y voy a aligerar un poquito esta parte final para que dé tiempo en turno de preguntas. Pues, como os decía, la infraestructura probablemente para poner en marcha un plan de teletrabajo tenga que ver con instalar VPNs, ¿vale? Este es el escenario habitual. Vemos que a la derecha tenemos los escenarios de teletrabajo, o bien teletrabajos con un PC doméstico que se conectan a remote desktop al puesto de trabajo y la operativa no cambia mucho, o el portátil que el empleado se lleva a su casa y puede seguir teletrabajando iniciando la VPN, ¿vale? Aquí hay una serie de medidas, como decíamos antes. ¿Hago el plan de contingencia entendiendo que he puesto en marcha las medidas o lo hago con el escenario de hace una semana que no tenía medidas? Pues si ya tienes ahora una serie de cosas, como es protección en los puestos de trabajo, inicio de doble factor de autenticación y demás, pues el área de contingencia contemplará que ya lo tienes. Si no, pues puedes evaluar que no tienes y que tendrías que ponerlo en marcha en caso de incidente, ¿vale? Al final, y voy a utilizar esta guía para algunos ejemplos finales, que es la guía del plan de continuidad de negocio frente a pandemias, y agradecer al autor, Andreu Benavent, la fuente, ¿vale? Para desarrollar esta especie de plan Duchecat para una pandemia, ¿vale? Tenemos el escenario prepandemia, planificación, que sería lo ideal, que tengamos un plan para prever si viene una pandemia. Tenemos un escenario, preparación, que es el DU, es decir, tenemos que poner en marcha las pruebas del plan de continuidad, los protocolos de actuación, interviene laboral y legal, prevención, educación sanitaria, provisionar recursos, capacitar o flexibilizar las tareas, ¿vale? Pólizas mutuas, etcétera, provisión financiera. Está el tema de, durante la pandemia, que hay que hacer, pues seguimientos diario, semanal, a los trabajadores, procedimientos de trabajo en remoto, plan de comunicación de crisis a empleados y a trabajadores, ¿vale? Protocolos de actuación en teletrabajo, etcétera, ¿vale? Y luego post-pandemia, que es, una vez ha terminado la pandemia, tengo que evaluar y mejorar el plan de continuidad, acondicionar el lugar de trabajo para el futuro, probablemente con dispensadores, higiene, etcétera, que estamos hablando, seguimiento y soporte a las personas que hayan podido verse afectadas por la pandemia, finalizar el plan de continuidad y plan de comunicación de crisis final, ¿vale? Pues esto sería un escenario para la pandemia. ¿Qué operación? Hemos hablado de la gestión, que es que tengo que elaborar el plan y involucrar a la dirección. Hemos hablado de la infraestructura, es decir, que tengo que poner en marcha en estos escenarios de teletrabajo. Vamos a hablar de la operativa, de un ejemplo de cómo operar un plan de continuidad real, ¿vale? Cómo voy a pasar de presencial a online y cómo voy a volver atrás de online a presencial. Las fases, pues las actuaciones en cada departamento serán diferentes y es necesario poner en marcha el teletrabajo, no solo medidas técnicas. Hay que interrogar, por lo tanto, a alguien, el responsable de elaborar este plan, tiene que recopilar esta información de cada departamento. Yo lo que os aconsejo es, en esta fase y a día de hoy, si no tenéis tiempo para dedicarle a esto, al menos recoger las fuentes de información, es decir, preguntad a cada responsable de departamento que os envíe la información más crítica, incluso simplemente reenviando los correos para que tengamos la escala temporal de cómo han ido ejecutando cada una de las acciones y poder seguir funcionando 3 o 4 semanas después, ¿vale? Ahora es el mejor momento. Aunque no tenga tiempo para dedicarte, sí que es buen momento para recopilar esa información y que te la envíen. Al final esas acciones se van a tener que, aunque ahora te envíen lo que han hecho en las últimas 3 o 4 semanas, es posible que en estas 2 o 3 semanas o 4 que queden de confinamiento todavía hayan algunas acciones extra. Es importante estar en contacto con cada responsable de departamento para
entender y acoger esas acciones en nuestro plan de continuidad. Y con eso se compone un primer plan de contingencias ante coronavirus o ante pandemia, que hay que distinguir muy bien qué vamos a meter dentro de un plan de contingencia de teletrabajo estricto y algunas medidas que van a tener que ver solo con escenarios de pandemia. Los escenarios para el tema de teletrabajo, de cómo comunicar, de, por ejemplo, de ERTES o de higiene, probablemente no estén en un plan de contingencia de teletrabajo, pero sí estén en un plan de contingencia si queremos tener uno específico de pandemia o de infección masiva. ¿Vale? Con eso vemos qué servicios estamos dando a día de hoy y construimos el escenario de mínimos servicios a día de hoy, y también con ese time slot somos capaces de reconstruir un plan de recuperación para cuando pase este incidente, para volver a la normalidad. Con eso ya lo podemos construir. Entonces, ese es el momento ideal para abordar un proyecto de este estilo, aunque solo sea recopilar la información. Un ejemplo sería entrevistarse con cada departamento, ¿vale? Para ver, pues, qué pasa cuando hay la oficina no disponible. Determinar el RTO y el RPO para cada departamento. Cómo le ha afectado, en realidad, esa indisponibilidad de la oficina, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo muy orientado a la pandemia, ¿vale? Pero que nos sirve de ejemplo. Provisión financiera. ¿Se ha hecho una provisión de reserva para contingencias? ¿Se ha activado algún plan específico con los bancos? En pólizas y mutuas, ¿hay algún seguro médico que se haya puesto en marcha para dar la cobertura médica a los trabajadores? En la organización, ¿se ha cambiado la manera de responsabilidades y funciones o hay algunas personas que han tomado un rol diferente? ¿Vale? En equipos flexibles, ¿ha habido que formar o intercambiar información o funciones con personas? ¿Ha habido que provisionar recursos, como es el caso de los PCs, o incluso dispensación de aparatos para la higiene, etcétera? Hay más hacia abajo, laboral y legal. Hemos tenido que poner en marcha el tema de flexibilidad horaria, algún ERTE, cambio en las funciones de los empleados. Hemos enviado un protocolo de teletrabajo, protocolos de actuación, hemos dicho cómo tiene que actuar el personal infectado o no infectado. Hemos hecho pruebas del plan de continuidad. Todo esto es elaboración previa, ¿vale? Por ejemplo, en servicios afectados por la contingencia, vamos a tener, como os decía, para cada departamento o servicio de la empresa, un RTO, un RPO y un MTD. El RTO, ya os he dicho, que es el tiempo máximo sin servicios al 100%. El RPO, cuánto tiempo de información podemos perder y debemos recuperar antes de que afecte gravemente a la empresa. Y el MTD es la ventana máxima o el servicio mínimo que tenemos que dar. Aquí nivel mínimo de servicios, nivel mínimo de servicio que tenemos que dar sí o sí ante un escenario de contingencia, ¿vale? Vale. También en esa elaboración del plan de contingencia vamos a tener los datos de contacto de personas, bomberos, urgencia, Policía Nacional, Policía Local, las personas clave de la organización con su móvil a ser posible, director general, director de TI, financiero, etcétera, y los contactos para el grupo electrógeno, climatización, proveedor de hosting o el proveedor de IT que me tiene que proporcionar licencias, por ejemplo, con Nunsys. ¿Vale? Esto tiene que estar en el plan porque ese plan lo vamos a tener disponible y tiene que estar fuera de la oficina. No puedo irme en ese momento a buscar en el ERP dónde están los datos de contacto del director financiero, si se supone que ya no tengo acceso al ERP. Eso tiene que estar en este plan. Luego, como os decía, en un plan de contingencia tenemos los servicios afectados, el RTO y RPO que hemos dicho, el máximo tiempo en caída que podemos estar operando en contingencia máximo 3 semanas, por ejemplo, el evento que lo produce y cuándo se va a activar este plan, cuando tengamos garantías o certeza de que el incidente va a durar más de 48 horas. Y un ejemplo de plan de acciones para este escenario de contingencia sería, primero, revisar en la parte IT, ya hablamos aquí solo del departamento IT, cada departamento tendría sus acciones, revisar el número de licencias VPN con nuestro proveedor de firewall, adquirir las necesarias para cubrir la plantilla. Es posible que esto tenga una instrucción técnica, realizar la adquisición por la vía urgente, instrucción técnica 250101. Y ahí ya puedo tener los datos de contacto, el coste de las licencias y cómo activar esas licencias, ¿vale? Adquirir o plataformar ordenadores portátiles corporativos. Es algo que habréis hecho mucho de vosotros, hacer un pedido urgente, aplicar la configuración segura a cada portátil y actualizar el inventario. Adquirir lo mismo con teléfonos inteligentes. Pues lo mismo. Si es posible, incluso tener una herramienta de MDM para controlar los móviles de la empresa, con una instrucción técnica específica que detallará el detalle, ¿vale? Informar del paso a modo teletrabajo y enviar directrices a los trabajadores de cómo deben actuar. Es decir, comunicar a todos los empleados con un correo electrónico y publicar en la intranet, pero además, como os decía, mandar un protocolo de teletrabajo. Actualizar las reglas de protección perimetral porque nos acabamos de quedar expuestos. Entonces es importante que hagamos una securización y un hardening
¿vale? Del firewall, de los servidores principales, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor aquí hacemos una configuración de seguridad más restrictiva, ¿vale? Con una serie de instrucciones técnicas concretas. Vamos a monitorizar y gestionar los logs para vigilar los accesos remotos y que no pase nada raro, que no se conecte ninguna persona que no deba. Pues aumentar el nivel de log del servidor de VPN, ¿vale? O del firewall, identificar las alertas y mandarnos alertas ante cualquier intento fallido de acceso a VPN o, por ejemplo, en Office 365 activar la alerta de que un empleado inicie sesión fuera del trabajo, o sea, fuera de España. ¿Vale? Esas alertas hay que añadir alertas de rendimiento y disponibilidad de las aplicaciones críticas o incluso poner en marcha mecanismos de monitorización de la actividad de los usuarios que vimos un webinario la semana pasada. Hay que incrementar la frecuencia de revisión de la seguridad de servidores, aplicaciones, es decir, revisar esos logs. Si podemos contar con un SIEM para correlar esos logs, pues mejor, nos va a facilitar la vida. Entonces, bueno, pues poner en marcha alguna acción de revisión semanal, aumentar la frecuencia de supervisión de los mecanismos de defensa, etcétera. Esto es un ejemplo de actuaciones IT concretas. ¿Vale? Hace 2 semanas dimos un webinario de medidas en el teletrabajo de seguridad, ¿vale? Podéis acudir a él. Y luego, ¿qué pasa? Cuando tenemos que ejecutar este plan, hay que seguirlo durante las próximas semanas porque va a haber mucho detalle del que hemos previsto aquí que no va a ser como teníamos previsto. O van a haber acciones que no teníamos previsto porque una cosa es idearlo y otra cosa es cuando se pone en marcha. ¿Qué pasa cuando se pone en marcha? Este es el ejemplo de una pandemia. Pues hay un plan de comunicación que hay que elaborar, ¿vale? Y que hay que poner en marcha para informar a todos los empleados periódicamente de la situación, de las nuevas medidas de control que nos van informando desde Gobierno, desde Consellería o Ministerio de Sanidad, y mantener contacto con autoridades. En procedimiento de trabajo remoto, pues probablemente haya que poner en marcha algunas medidas ya que no hayamos previsto anteriormente, como primero te conectas por VPN y luego navegas, ¿vale? Control de navegación, algunos otros temas, y luego soporte a los afectados, pues desde recursos humanos, seguimiento de los pacientes o de las personas que se han visto afectadas, ¿vale? Atendiendo consultas, consejos o incluso en el tema de recursos humanos, monitorización de cómo hacer un ERTE, cómo dar seguimiento, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos cómo volvemos a la normalidad, la recuperación ante el desastre, el post-incidente. Hay que construir ese plan de recuperación que será muy parecido al de antes, pero a la inversa, ¿vale? Pero no tiene por qué ser, el time slot va a ser mucho más corto, probablemente, la vuelta a la normalidad. Hay que medir tiempos y proponer las acciones en el orden inverso anteriormente. Acondicionar el lugar de trabajo, que los afectados puedan incorporarse a su puesto laboral progresiva o gradualmente o de golpe, finalizar el plan de continuidad, comunicar que se ha terminado la emergencia sanitaria, por ejemplo, y que se vuelva a la normalidad, y a proveedores y clientes también que los mecanismos habituales y la oficina está abierta. Y luego, todas las mejoras del plan de continuidad, alimentarlo para finalizarlo y ver si hemos tenido algún fallo o hay que mejorar el sistema. Por ejemplo, este sería un ejemplo del plan de recuperación en este caso, ¿vale? Las acciones serán, la recuperación de la información se realizará haciendo uso de los medios detallados, ¿vale? Al final aquí no hemos perdido información, ¿vale? A los usuarios hay que hablarles de la necesidad de reprocesar información ingresada, por ejemplo, con posterioridad al último respaldo si hemos tenido que recuperar una copia de seguridad. Si hay algún software que no es recuperable hay que proceder a reinstalarlo, o si hay algún hardware recuperable, lo mismo, se puede llegar a sustituir el mismo, ¿vale? Las pruebas del plan pueden tener que ver con verificar datos de contacto de proveedores, puede tener con plataformar ordenadores portátiles en el caso de que haya que teletrabajar para ver que la imagen que tenemos está ok o hay que actualizar porque tenemos una de hace 2 años y por lo tanto cada 6 meses hay que tener la plataforma del ordenador portátil lista. Probar el acceso remoto de un usuario o poner a prueba el sistema para ver que soporta las conexiones, verificar el acceso remoto a los aplicativos más críticos de la empresa periódicamente, anualmente o mensualmente, verificar ese acceso remoto, etcétera. Esas pruebas, ¿vale? También hay que ponerlas en marcha para asegurar que siempre estamos al día. Y voy a terminar con las personas, que son lo más importante. Para que esto funcione, como siempre, tendremos un coordinador del plan de contenido del negocio o un sponsor del mismo, que debe ser el que esté preocupado y intente involucrar a la dirección y a cada departamento en este plan de continuidad para que no sea solo de IT. El responsable de cada plan de contingencias, ¿vale? De cada uno de los 4 o 5 planes que tengáis. Y luego el responsable de cada acción que se comprometa a poder llevarla a cabo cuando suceda esa contingencia, ¿vale? Es importante que como líderes, en este caso, de ese plan de continuidad del negocio, seáis independientes, no os dejéis influir, tengáis capacidad de decisión en la empresa y tengáis una posición organizativa que os permita coordinar las acciones si se sucede una situación de crisis. Finalmente,
¿vale? El entrenamiento requerido para las personas podría ser concienciación en ciberseguridad para los empleados, pero también para las personas o entrenamiento requerido es pues, hacer inventario de licencias periódicamente, instalar aplicaciones habituales o configurar una base de un puesto de trabajo cada 6 meses, por ejemplo, ¿vale? Al final, como resumen del webinario, diríamos que estos días se ha notado mucho la diferencia entre empresas que tenían un plan de contingencia para indisponibilidad de la oficina previo y otras que no y que han tenido que improvisar, que son la mayoría. Importante aprovechar este momento para recopilar información de continuidad en los diferentes departamentos para el futuro, disponer de un plan de contingencia con cada departamento involucrado, no solo con el departamento de IT, y aprovechar ahora para hacer ese time slot de recuperación del desastre para la vuelta a la normalidad cuando, ojalá sea pronto, pues podamos salir de esta situación, ¿vale? Os dejo además algunos recursos para securización del teletrabajo, bien nuestros de Nunsis que recomendamos hace un par de semanas, o bien las guías del CCN para el teletrabajo o acceso remoto. Y nada, en principio esa era la exposición de hoy, ¿vale? Y se abre turno de preguntas para cualquier pregunta que queráis lanzarnos. Pues nada, tenéis los datos nuestros de contacto, tanto en estas transparencias, que lo podéis ver ahora en la pantalla, como a cualquier compañero de Nunsis del Departamento de Seguridad y Gobierno TIC, estaremos encantados de atenderos. Sabéis que estamos promocionando una plantilla de política de teletrabajo para que la podáis utilizar, que también tenemos ofertas especiales, por ejemplo, protección del correo electrónico 6 meses de Office 365, sin coste, licencias de antivirus 3 meses también sin coste para los puestos de teletrabajo y demás. Hacemos un análisis de vulnerabilidad gratuito si habéis podido abrir ahora acceso remoto y estáis preocupados por si son accesibles o no. En fin, hay una amalgama de servicios que estamos ofreciendo sin costes y algunos a un coste muy competitivo estos días para poder ayudaros y en la parte de plan de contingencia, pues encantados de poder proporcionaros o plantillas o ayudaros a recopilar esa información, ¿vale?